Sí, doctor, se Sí, ven las muy bien. diapositivas. Qué bueno, muy bien, buenas tardes. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el niño que no quiere comer. Es una consulta frecuente en pediatría, ¿no? Y las mamás vienen con la idea de que uno les dé un tónico o un jarabe, ¿no? De que le abre el apetito. Entonces, antes de poder evaluar si el niño requiere dicho jarabe milagroso o no, hay que ver algunas cosas del entorno, ¿no? Antecedentes de la familia y lo más importante, ver en el examen físico si el niño no está enfermo. Es diferente tratar a un niño enfermo y que obviamente no va a querer comer, ¿no? O estar frente a un niño que es un poquito caprichoso o que tiene una anorexia fisiológica, que también hay etapas en las cuales los niños tienen esas condiciones. Entonces, vamos a conocer al terminar la clase, ¿no? Los diferentes tipos de rechazo al alimento infantil, los signos y síntomas de rechazo, principalmente tratando de ubicar las patologías que producen esto, y los signos de organicidad, que es lo más importante, ¿no? Entonces, ¿qué es la inapetencia? Es una disminución del deseo fisiológico de comer, ¿no? Después de un periodo más o menos prolongado de ayuno. Conforme va pasando el tiempo y vamos aumentando nuestra edad, los niños pequeños tienen un vaciamiento gástrico muy rápido. A las 2 o 3 horas después de haber lactado o comido, pues el niño tiene otra vez hambre. Cosa diferente es con los adultos, que podemos permanecer 12, 8, 12 horas sin comer, ¿no? Tenemos mayores reservas. El niño no, rápidamente cuando no tiene reservas, pues hace un cuadro de cetosis y comienza a disminuir de peso. Por eso es que los niños pequeños no deben permanecer mucho tiempo con periodos largos de ayuno. En la alimentación tenemos que ver la cantidad, ¿no? Que muchas veces los padres quieren pues que un niño pequeño coma la misma cantidad de un adulto, y eso no es cierto. La capacidad gástrica es más o menos el 1% del peso del niño. Si, por ejemplo, un niño nace con 33.500 gramos, pues son 35 cc que puede recibir en una toma, ¿no? El intervalo de tiempo, como les decía, ¿no? Mientras más pequeño es, el intervalo es menor. Conforme vamos pasando el tiempo, podemos comer muchas menos veces, hasta 3, o incluso hay personas que solo comen 2 veces al día, alimentos más o menos, una alimentación balanceada. Es diferente también hablar sobre la alimentación en la zona de la sierra, de la selva o de la costa, ¿no? La gente de la sierra acostumbra a comer oyuco con ocas, ¿no? En la selva comen paiche, en la costa comen más pescados o mariscos. Entonces la alimentación también va a depender de la zona en la cual nos estemos criando. Y hay también algunos aspectos religiosos, como hay personas que hacen ayunos y que los días, un día determinado en el año o en la semana, pues tienen que guardar ayuno. Entonces, la cantidad, en relación a la cantidad tenemos que ver, no está relacionado con el gasto calórico. No es lo mismo tomar un vaso de agua que un vaso de alimento, por ejemplo, de una leche fortificada con avena, ¿no? Entonces, es diferente, el vaciamiento gástrico va a ser mucho más rápido si solo tomamos un líquido con pocas calorías. Recordemos que los niños están en pleno crecimiento, entonces requieren alimentaciones mucho más balanceadas. Y tienen también una actividad física mucho más importante que la de los adultos. Entonces, sus requerimientos nutricionales son mayores, ¿no? Como les explicaba, la capacidad gástrica, la cantidad de alimento que le vamos a dar va a depender también del tamaño del niño, ¿no? Y podemos deducir qué cantidad puede comer. Hay niños que comen poco en realidad, pero sin embargo ganan peso en forma normal, entonces no tenemos que preocuparnos. La saciedad, ¿no? Tiene una especificidad con la sensibilidad, o tiene una especificidad sensorial. Si nosotros, esta saciedad se logra en los primeros minutos de haber ingerido los alimentos. Si, por ejemplo, si un niño está comiendo y rápidamente se distrae, mira televisión y la comida, que debe ser unos 30 minutos, pues lo prolonga en 1 o 2 horas,
entonces ya la saciedad se ha logrado y simplemente estamos peleando con él porque termine, pero el niño ya no tiene hambre. Entonces, hay personas que comen muy rápido, ¿no? Y, y si uno se da cuenta a los 5 o 10 minutos de haber comido, pues ya se ha satisfecho. Y el resto es simplemente una parte social de la alimentación, de no dejar nada en el plato, y eso no está bien. La densidad calórica, como les decía, va a depender mucho, ¿no?, del tipo de alimento que tengamos. Es diferente metabolizar o lo que rinde, las calorías que rinde un gramo de carbohidratos es diferente que un gramo de grasas o de proteínas, ¿no? Y los patrones familiares en los cuales el paciente, ¿no?, está acostumbrado a comer. Los familiares creen que los niños, ¿no?, igual que un adulto, tiene que cavar un plato grande, y eso no es cierto, tienen que comer según su capacidad gástrica. En el intervalo de tiempo, los niños comen pues muchas veces más seguido que los adultos porque ellos tienen una actividad constante, están permanentemente jugando, saltando, corriendo, ¿no?, los niños sanos, y la alimentación más bien es intermitente, por periodos, ¿no? Y a veces el niño pues no tiene, justo no coincide el intervalo de querer comer con su actividad, ¿no? Entonces el niño en ese momento no tiene hambre porque todavía tiene algunas reservas y le ofrecemos alimentos y no los come. La selección de los alimentos, aquí hay una actividad que sí tenemos que tener en cuenta. Las preferencias que tienen los niños, ¿no?, de comer salado o dulce, o tener predilección por uno u otro sabor, está determinado cómo se hace la lactancia, es decir, el proceso en el cual se le comienzan a introducir alimentos sólidos. Es ahí donde tiene que ser uno bien metódico y tiene que tener paciencia para tratar de introducir los alimentos, ¿no? Y una vez que el niño comience a comer todos los sabores, pues es mucho más fácil alimentarlo. Pero hay veces que los papás se dan cuenta que al niño no le gusta, por ejemplo, las cosas saladas y son solo dulces, y esos padres son los que determinan en los favoritismos, pues le siguen intentando dándole solo un determinado grupo de alimentos porque sabe que los acaba y los come, ¿no? Y no le intenta dar otro tipo de alimentación. Hay que repetir las experiencias, hay que darle varias veces, si bien hay un rechazo inicial, ¿no?, que se llama neofobia, que es el temor a lo nuevo. Ese rechazo inicial debemos manejarlo, debemos ser tercos, porque un niño hasta 20 veces puede rechazar el mismo alimento, hasta que el organismo, la mente se da cuenta que es un alimento que te lo están imponiendo, te lo están dando, y le encuentras el sabor, y le encuentras el gusto de comerlo, ¿no? Hay un condicionamiento asociativo también, relacionado a que si un niñito en el momento que estaba comiendo un alimento rojo, por ejemplo una fresa, y un hermanito mayor por jugarle una broma, le da de comer un pedacito de rocoto, que también es rojo, entonces el niñito cree que todo lo rojo va a picar igual que el rocoto, y las fresas, los tomates y todos los alimentos que eran rojitos, pues va a pensar que le pican y comienza a rechazar a todos ellos, ¿no? Un gran error también es tomar los alimentos como un premio o como un castigo, ¿no? Decirle al niño, te voy a dar de comer y si comes todo te voy a premiar comprándote un helado, ¿no? O porque no has acabado la comida, pues estás castigado, no vas a salir a jugar o no vas a ver televisión, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver la alimentación con la conducta del niño, ¿no? Y la neofobia, que es el rechazo inicial a todo lo nuevo. Esta prevalencia de los niños que no quieren comer es más alto en los niños pequeños y en los prematuros. 25% de todos los niños en algún momento de su vida presentan inapetencia. Y de ellos el 40-70% de todos los prematuros son bien inapetentes, ¿no? Y los niños que tienen alteraciones en el desarrollo, como parálisis cerebral infantil o algún trastorno, ¿no?, cromosomial, en ellos es mucho más prevalente el rechazo al alimento, cercano a un 80% de los casos. Lo primero que debemos preguntarnos cuando un niño no quiere comer es si es que está sano o está enfermo. Y hay condiciones en las cuales el niño
temporalmente no quiere comer. Entre los 6 y 12 meses, cuando hay una transición entre la alimentación líquida, que era la leche materna, a la introducción de sólidos, la lactancia, niño no de, como les decíamos en las prácticas, solo existe deglución previa succión. Entonces hay succión y deglución. El niñito no puede comer algo sólido porque no lo está succionando. Entonces ese es un proceso adaptativo, madurativo, y cada persona lo hace a un diferente momento. Entonces, no es que no quiera comer, sino que no lo puede hacer todavía. No existen los mecanismos, motores, como para poderlo hacer. Entonces, debemos ir con calma. La otra parte, el otro momento en el cual el niño se vuelve inapetente es alrededor de los 2 años, donde el niño logra su independencia. Ya se siente autónomo, quiere el hacer las cosas a su manera, porque ya el niño se desenvuelve, camina, ¿no? Se dirige a los padres, puede hablar, puede expresar sus sentimientos. Y entonces aparece una etapa de rechazo porque muchas cosas que quiere hacer el niñito pues son peligrosas, como bajar las gradas, agarrar un cuchillo, agarrar una aguja. Y entonces le comenzamos a negar, ¿no? En forma a veces muy violenta. Entonces el niño se da cuenta de que todo lo estamos limitando, le queremos, no lo permitimos que el niño sea autónomo, y él se da cuenta que la única forma que puede de alguna manera manejar este rechazo es a través de la comida. Entonces, así como nosotros no les permitimos a los niños hacer muchas cosas peligrosas por su bien de ellos, entonces el niño también agarra y se da cuenta que cuando nosotros le queremos dar de comer y él cierra la boca, pues estamos demostrándole un poco de ansiedad. Y entonces él es una forma de retribuir lo que nosotros hacemos con él, en decirle no y negarle muchas cosas. Y en tercer lugar es la inapetencia temporal, cuando el niñito ingresa al colegio. En la casa, cuando el niño estaba en la casa y solo, es un pequeño tirano, ¿no? Es un niñito que pues es el único en la casa, es el engreído, de tal manera de que este chico pues hace lo que él quiere, ¿no? Y cuando va al colegio encuentra una serie de niños, ¿no?, que tienen las mismas características, pero la profesora no tiene ninguna predilección por él, ¿no?, por ninguno. Entonces los trata a todos por igual. Entonces el niño se siente abandonado, se siente solo, desplazado, y llega a la casa y pues no quiere comer, ¿no? Porque ya en el colegio la actitud es otra, lo han regularizado y lo han vuelto a la normalidad, por decirles así, ¿no? Es uno más del montón. Entre los 6 meses y el primer año, ¿no?, existe la dentición, y entonces el niño comienza a poder morder, desgarrar los alimentos, y entonces esa sensación es bueno, que aprovecharla para que el niño comience a ser autónomo, comience a alimentarse por sí mismo. Recordemos que el primer año de vida el niño gana entre 7 u 8 kilos de peso, y de a partir del segundo año de vida hacia adelante, hasta los 10 o 12 años, solo gana 2 o 3 kilos por año. Entonces, hay una desaceleración del crecimiento. Por lo tanto, sus requerimientos son mucho menores. Por ejemplo, el primer trimestre el niño gana casi 1 kilo por mes. Y en cambio un niñito de 1 añito hacia adelante gana 200 gramos por mes. Entonces, no podemos exigirle que siga creciendo a ese mismo ritmo, y entonces se ve estancando el crecimiento, y la mamá nota de que no gana peso, cuando es algo normal, ¿no?, porque el crecimiento se detiene en forma fisiológica, ¿no? Esta anorexia fisiológica no repercute en el crecimiento. Si nosotros lo controlamos de tiempo en tiempo, cada 3 o 6 meses, vemos que sí gana peso, poco, pero gana. Entonces la curva va en ascenso, no repercute su crecimiento, y hay que hacer entender a los papás al respecto. Lo más importante en ver si un niño está comiendo o no quiere comer es diferenciar si es algo orgánico o es algo conductual. Entonces, saber reconocer si un niño está enfermo y por eso no come, o porque tiene un problema de un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, las anorexias orgánicas son siempre secundarias a una enfermedad.
aguda o crónica. Entonces, tratemos de encontrar siempre que no quiere comer, pues busquemos la causa de la enfermedad. Con una buena anamnesis, con los antecedentes, el examen físico, podemos lograr determinar esto, ¿no? Veamos también las alteraciones en la deglución. Si, por ejemplo, es un niño que tiene parálisis cerebral infantil y no puede deglutir, se anda aspirando porque tiene parálisis del noveno, del décimo par, pues ahí vamos a tener problemas, ¿no? No podemos exigirle que coma mucho, incluso la misma madre detiene un poco la alimentación porque se aspiran, ¿no? O también puede haber anorexias orgánicas, o sea, no solo por enfermedades, sino también como un efecto secundario de algunos fármacos, ¿no? Que producen gastritis o, por ejemplo, les produce alteración en el gusto y por lo tanto el niñito deja de comer, ¿no? Y lo más común que sean anorexias o inapetencias no orgánicas, ¿no? O conductuales. Entonces, cuando un niño rechaza los alimentos, debemos descartar una patología orgánica. Es lo primero que debemos hacer. Que puede ser gastrointestinal, por ejemplo, cuando el niñito lacta con avidez y luego regresa a la comida y llora. Entonces, podemos sospechar que tiene un reflujo. Puede ser una señal de alarma el que no quiera comer porque el niñito tiene disfagia o dinofagia, come y le duele, llora. Y revisamos la garganta, pues si está totalmente ampollada, llena de vesículas, ¿no? O con una infección. O puede ser que el niñito, preguntemos, si es que cuando come después aparece teniendo tos, entonces porque se está atragantando, hay una incoordinación en la deglución. Generalmente esto pasa en los niños que tienen, ¿no?, trastornos del desarrollo neurológico. Y en relación a los trastornos de deglución, hay diferentes tipos de disfagia. Una oral, otra faríngea, una esofágica, una condicional. La disfagia oral, relacionada a la boquita, que tiene la lengua grande, o alteraciones en el paladar o maloclusión. Entonces el niñito rechaza el alimento, lo retiene en la boca, no lo traga. Cuando lo quiere pasar, pues se atraganta, se aspira. La displasia faríngea, ¿no?, que se da, por ejemplo, en casos extremos de hipertrofia adenoidea, o cuando un niño tiene un absceso retrofaríngeo, un tumor retrofaríngeo, una infección. Entonces el niñito sufre para el momento de comer, ¿no?, porque hay una obstrucción en el paso de los alimentos. El niño tiene náuseas, ¿no?, porque las amígdalas muy grandes, hipertrofiadas, irritan al nervio vago y esto produce esa sensación nauseosa. Y tiene una aversión a cualquier tipo de comida. Las disfagias esofágicas, ¿no?, producidas principalmente por el reflujo gastroesofágico, ¿no?, por las esofagitis, ¿no? El paciente rechaza el alimento, ¿no?, y, por ejemplo, tiene frecuentes infecciones respiratorias porque al regurgitar puede haber microaspiraciones, ¿no?, y tiene tos, náuseas, atragantamiento. Y la disfagia condicionada, ¿no?, que es en la cual un niñito que lo ha llevado al doctor y al dentista o al pediatra y que han sido al momento de examinarlo, ¿no?, por ejemplo, a pasarle una sonda nasogástrica, aspirar las secreciones en un tratamiento dental, entonces le ha producido dolor, el niñito tiene miedo y no quiere comer porque asocia los alimentos con el dolor producido por la exploración y el tratamiento. En las disfagias orgánicas o en las alteraciones del rechazo al alimento en forma orgánica, hay signos que nos pueden hacer pensar que hay algo más grave, una enfermedad debilitante, cuando el niño no quiere comer y comienza a perder peso, cuando tiene fiebre sin foco, cuando el niño tiene inapetencia y dolores articulares, o cuando el paciente tiene una hematoquesia, sangrado intestinal. Son signos, banderas rojas que nos están hablando sobre que el niño no quiere comer porque tiene una causa orgánica, ¿no? Preguntemos en los antecedentes familiares, antecedentes de enfermedad celíaca, que no comen algunos alimentos y se distienden, producen cólicos, dolores, diarreas, enfermedades tiroideas, ¿no?, el hipertiroidismo en los familiares, o la enfermedad de Hashimoto, la presencia de colitis ulcerativa, distensión, dolor, deposiciones sanguinolentas, o la intolerancia a algunos alimentos, como intolerancia a la lactosa, o algunos alimentos como que contienen las frutas, a la fructuosa, comen frutas y se distienden, les produce dolor, diarreas. Preguntemos siempre si el niñito ha sido prematuro o pequeño para la edad gestacional y leamos los antecedentes familiares de talla baja.
y si es que evidentemente en el examen físico hay alguna anomalía congénita, una cardiopatía, o ha estado hospitalizado por algún otro motivo. Veamos si es que hay malabsorción, si es que el niño tiene un trastorno neurológico de fondo, ¿no? Es un niño que ha tenido parálisis cerebral, hemorragia intracraniana por encefalopatía hipoxicoisquémica, si tiene insuficiencia renal o si tiene una falla metabólica o endocrina. Entonces, estas son las enfermedades orgánicas que producen inapetencia en los niños, ¿no? Entonces, para poder ver si un niñito tiene o no una disfagia orgánica o no, papá viene siempre por eso con dificultades para alimentarse. Recordemos la historia bien, hagamos una revisión por sistemas, desde arriba hacia abajo, ¿no? Desde el sistema en la cabeza, si problemas tiene en la garganta, en la boca, en el tórax, ¿no? En el sistema respiratorio, cardiovascular, etcétera. Hagamos la antropometría del niño, peso, talla, perímetro cefálico, índice de masa corporal, evaluemos eso y luego hagamos el examen físico, ¿no? ¿Qué nos puede hacer pensar de que el niñito tiene una enfermedad orgánica, ¿no? ¿Cuáles son esas banderas rojas? Cuando el niño tiene disfagia u odinofagia. Revisemos bien la garganta, vamos a encontrar ahí la razón, ¿no? Los tumores retrofaringeos, los abscesos, las gingivitis herpéticas, etc. O cuando el niñito no puede coordinar el tragar y comienza a presentar tos o se aspira o neumonías recurrentes. Entonces, tiene un trastorno ahí en los pares craneales, el 9, el 10, que están impidiendo hacerlo de forma correcta esa coordinación, succión y deglución o deglución en sí. Si la alimentación está interrumpida por un llanto, ¿no? Eso sugiere dolor. Está comiendo y de repente le duele y llora. De repente hay una esofagitis. Si el niño presenta vómitos, distensión abdominal, diarrea cada vez que come algún determinado alimento, nos puede hablar sobre intolerancia a alguno de ellos. Si aparece un eczema después de comer algún cítrico, algún alimento y aparecen eczema, eritemas, urticarias, nos habla de alergias. Si el niño come y no gana peso, ¿no? No gana peso, también nos habla de algo orgánico, ¿no? Y preguntemos siempre si hay prematuridad, anomalías congénitas, autismo, ¿no? Ahora, si el niñito no tiene ninguna de estas banderitas rojas, ¿no? Entonces hay que ver, ¿no? Algunos otros detalles, principalmente cómo es la alimentación, cómo son sus prácticas de alimentación. Si tiene problemas de comportamiento, quién lo alimenta, cómo se comporta con el alimentador, con la madre, con el papá, con los abuelos. Hay niños que no comen con la mamá, sin embargo comen cuando van a otra casa, van de otro familiar. La interacción entre el niño y su padre. ¿Cómo es esa interacción durante la alimentación? ¿No? Entonces, y según esto, si ya no tiene ninguna enfermedad orgánica, entonces vamos a poder clasificar a los niñitos en unos 4 de estas categorías. Algunos pueden pertenecer a más de una categoría. Hay chiquitos que no comen muy poquito. Esto a su vez tiene 4 subtipos, ¿no? Que los vamos a ver en las siguientes diapositivas. Hay otros que son altamente selectivos, solo comen lo que ellos quieren, ¿no? Son los piquitos ricos, los picky eaters, ¿no? Los que tienen interferencia con el llanto al momento de lactar o comer. Por ejemplo, los que tienen cólico, los niños más pequeños, o los que tienen miedo a la alimentación, ¿no? Entonces, son una alimentación o una disfagia por el comportamiento mal, ¿no? Vamos a ver el primer caso. Los niños que comen poquito, tienen un apetito muy limitado, comen pero muy poquito. Ahí hay 4 categorías. El primero es un niño normal, pero que come poquito, ¿no? Es un niño completamente normal, bajito para su edad, ¿no? Y lo que comen es proporcional a sus necesidades. No juega mucho, no hace ejercicio, está tranquilo, mirando su televisión, haciendo sus tareitas, no gasta muchas calorías, no requiere mayor ingesta de alimentos. Pero los padres vienen con mucha ansiedad, ¿no? Quieren pues que coman mucho más y tienen una actitud coercitiva, le tratan de golpear o agredirlo al niño para que coma, ¿no? Pero si nosotros vemos su crecimiento, por eso es importante ver la antropometría, peso, talla, índice de masa corporal, y el niño siempre crece, un poquito, pero crece en el percentil 4, el percentil 5,
justo entre -1 y -2 desviaciones estándar, pero siempre hacia arriba. Entonces es un crecimiento satisfactorio, también de acuerdo, ¿no? Acorde con la talla de los papás. Los papás son pequeños, entonces de repente ellos quieren que su hijo sea más grande y le insisten en que coma, ¿no? Entonces, pero eso no significa que la talla de los papás definitivamente influye para la talla de los niños, ¿no? Pero también hay casos de padres pequeños, hijos normalmente grandes o más altos que ellos. Muy bien. Entonces, pero es un niño normal. Y los papás son el problema, ¿no? Que quieren pues hacer lo que coma más. Entonces, hay que educarlos a ellos, ¿no? Una conducta apropiada de nutrición y alimentación. Y para calmar la ansiedad, en este caso, solo en este caso podríamos administrar un suplemento alimenticio, ¿no? Para que ayude un poco. Hay otros niños que son muy vigorosos, muy activos, ¿no? Pero con fácil distracción. Están comiendo y de repente se distraen, se levantan, se salen de la mesa, comienzan a correr y rápidamente logran la saciedad. En esos 5 o 10 minutos que se comen 2 o 3 cucharitas ya están llenos y un apetito es mínimo. Entonces, entre los 6 meses y 3 años, ¿no? Y se da justo en la transición en la autoalimentación. No ha sido buena, no han permitido que el niño se alimente por sí mismo. Entonces, ahí viene el problema. Estos niños son activos, alertas, movidos, no tienen ninguna enfermedad orgánica. Y los padres son sumamente ansiosos por eso, ¿no? Y le conducen a castigos, a maltrato. Entonces, lo que hay que hacer es tener un poco de calma, ¿no? No darle de comer varias veces al día, sino solo 3 comidas al día e incrementar el apetito, promoviendo que el niño tenga hambre, haciendo que, ¿no? Lo ves que no le das nada en el medio de las comidas, nada de snacks, nada de distracciones, y que comen 20 o 30 minutos, solo 20 o 30 minutos sentados frente a, a la comida. Si no la acabó, pues le retiramos y no le volvemos a dar nada hasta la siguiente comida. Entonces el niñito va a comer ahí, ¿no? Este caso es más bien diferente. Es otro tercer caso, que el niño no come, come muy poquito, ¿no? Tiene poco interés en la comida, pero lo que pasa es que es un niño en depresión, ¿no? No tiene respuesta emocional, tiene poco interés por comer, tiene una disminución en las habilidades sociales de risa, contacto social, y vienen con grandes pérdidas de peso, malnutrición. Ahí el problema es la madre. Tiene un trastorno de la reciprocidad. Hay una falta de comunicación entre la madre y el niño. Y la madre tiene una psiconeurosis, o porque el niño tiene alguna enfermedad de fondo y lo toma como un problema, o por último son muy pobres, entonces a la mamá le significa una carga tenerlo al niño, ¿no? Una boca más que alimentar, y ahí está cierto desprecio por él y mala atención, ¿no? Entonces este trastorno de la dinámica familiar, ¿no? Lo desatiende en los horarios, no le da de comer cuando el niño tiene hambre, no hay que comer también, produce tensión familiar, negativismo, tanto el niño como la madre están enfermos, ¿no? Pero si a ese niño lo sacas de ese ambiente y le pones un alimentador muy activo, muy entusiasta, ¿no? Y un ambiente positivo para la alimentación, el niño se recupera. Entonces hay que tratar a la madre más que al niño. Y bueno, hay niños también que comen poco, pero porque tienen una enfermedad orgánica. Unos están con la garganta mal, tienen una gingivitis herpética que les produce dolor, una faringitis, una otitis media, ¿no? Enfermedades agudas que no quiere comer, pues el niño, hay que respetar esa inapetencia temporal, ¿no? Mientras el niñito esté con esta enfermedad. Veamos ahora si ya no es algo agudo, ¿no? O sea, se le pasó la faringitis o nunca tuvo y de repente siempre está que no quiere comer. Entonces valoremos su crecimiento, su desarrollo, ¿no? Y veamos si no hay una condición médica que puede explicar esta organicidad. Entonces hemos visto estos 4 primeros grupos, son niños que comen poquito, comen muy, muy poquito, ¿no? Luego vamos a ver a los niñitos que comen, pero tienen un consumo altamente selectivo. Son niños que solo comen, por ejemplo, papas fritas. Si le pones una papa en puré, no le gusta. Si le come una papa rebozada, tampoco la come. Pero papa frita sí la come. Que comen solo fideitos, que coman sopita, ¿no? No les gusta la carne, no les gustan las verduras, nunca han comido un brócoli. Estos son los niñitos que tienen un gusto altamente selectivo, ¿no?
Entonces, se resisten a comer, ¿no? Porque no les gusta el sabor, porque tienen la textura, le das un caldito o un juguito de naranja y tiene esos gajitos de la naranja y no le gusta esa textura, le da marcada, no le gusta el olor, por ejemplo, al pescado, a los mariscos, por más que sean buenos, el olor no le desagrada y no lo come. La apariencia, puede ser un alimento muy rico, pero para él luce feo, ¿no? Por ejemplo, la colita de unos camarones, que son tan ricos, pero con el aspecto del camarón con sus tenazas, sus antenitas, les da miedo, no lo quieren comer, ¿no? Son muy resistentes a los gustos, a las texturas, a los olores, hacen muecas, gestos, vomitan, ¿no? Y generalizan por el olor o el color. O sea, si ven algo que no les gusta y es de color verde, todo lo verde pues lo rechazan, no les gusta nada, si sea dulce, salado, no lo comen. Y solo comen lo que les gusta. Y el padre comienza a ceder esos caprichos. Se da cuenta que no quiere comer más que sopita Ginomen, por ejemplo, y solo le dan eso y le preparan eso todos los días porque sabe que le gusta y le come. Así no sea tan nutritivo. Pero genera ansiedad porque le va a traer problemas cuando vaya a otras personas, ¿no? En otras casas, ¿no? Entonces tiene dificultades sociales, familiares, y el niño también se afecta porque la alimentación es inadecuada y entonces va a tener déficit de algunos nutrientes como el zinc, el hierro, vitaminas. Entonces dentro de ellos, por ejemplo, el zinc, la hipocincnemia produce disgeusia, así como el COVID produce anosmia. Entonces el chiquito no siente un olor a un chicharrón, ¿no? Que es tan rico, un adobo, que el aroma es tan rico, pues no lo come porque no le siente sabor, ¿no? Entonces dejan de comer. También existen aversiones sensoriales a los alimentos. Si, por ejemplo, el niñito estaba comiendo algo y de repente hubo un sonido muy fuerte, ¿no? Pasó un avión y hizo temblar la casa, o un temblor, un sismo, entonces el chiquito asocia esa comida con ese evento y ya no quiere comer ese alimento porque cree que cada vez que va a comer ese alimento va a pasar el avión, va a haber el sismo, va a haber el terremoto. La causa del problema es porque se han formado las papilas gustativas en forma inadecuada, en forma alterada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir introduciéndole en forma sistemática los alimentos, de poquito en poquito, en mínimas cantidades, hasta que llegue el niñito a sentir el sabor, el guste, y esta exposición constante va a permitir que el niñito lo coma. Ir mezclando los alimentos, ¿no? Esos que no les gusta, con los alimentos preferidos, y hay que neutralizar la ansiedad parental, explicarles eso a los papás, que si él quiere darle de comer carne y no le gusta, pues de diferentes formas, un día en una parrilladita, un churrasco, carnecita molida, una hamburguesa, como quiera dárselo, aunque sea una pequeña cantidad, ¿no? Motivar al niño que lo coma. Bueno, el tercer caso viene a ser niños que tienen interferencia de la alimentación porque les produce dolor. Principalmente aquí está el caso del cólico infantil, que es algo común en los niños alrededor de los 2 a 4 meses, ¿no? Son chiquitos que comienzan a llorar 2, 3 horas, 2 o 3 veces por semana y no se calman con nada. Pero si uno les pone un ambiente cálido, con luz tenue, ruido muy uniforme, sin sobresaltos, le contactamos piel a piel, lo bañamos antes de comer, y si hay apoyo emocional de la mamá y un buen descanso, y el uso de los probióticos actualmente, ceden el cólico. Entonces, y el último caso es el temor excesivo a la alimentación. Es un niñito que lo han intubado, le han pasado una sonda nasogástrica, le han sacado una muela, le han aspirado secreciones, o el doctor al momento de examinarlo, con el bajalenguas, le ha hecho doler, lo ha hecho vomitar, entonces tiene un trastorno de la alimentación postraumática. Se resiste a alimentarse y el niñito se arquea, no quiere comer. Se atora, ¿no? Se mete la manito a la boca, ¿no? Entonces en esos chiquitos hay que darles unos alimentos licuaditos, ¿no? Genera mucha ansiedad en los papás. Debemos tratar la patología subyacente, ¿no? Para tratar de mejorar esto, ¿no? De sensibilizar al niño, alimentarlo. El niño está relajado y tendiente a dormir, niños pequeños que pueden pasar esto. Hacer una alimentación no amenazante, con calma y paciencia, lograr que el niñito pueda ingerir. No hacer manifestar nuestra ansiedad
¿no? Que el niñito se dé cuenta que estamos ansiosos, porque él también se preocupa y dirá qué es lo que pasa, por qué está mi papá de esta forma, o mi mamá, y entonces se niega a comer porque supone que es algo malo, ¿no? Ofrecerle cambios, ¿no? Y si él no quiere tomar el biberón, pues, por temor, comenzarle a darle en cucharita o en tacita para que lo puedan hacer. Entonces hemos visto aquí un resumen de esto, es nuevamente la diapositiva. Lo primero, cuando un niñito venga por dificultades para alimentarse, pues descartemos una organicidad preguntando esto, y si es que no tiene nada de esto, veamos los problemas de comportamiento, ¿no? Los chiquitos que comen poquito, los que son muy selectivos, los que tienen cólico, los que tienen miedo a alimentarse. En general, ¿no? ¿Cuáles son las malas técnicas alimentarias? Forzar a comer al niño, obligarlo, pegarle, hacer de la alimentación un momento traumático. Tener una rigidez horaria, o sea, sabe que el niño regresa el papá del trabajo y tiene que volver a él y solo dispone de una hora, y en esa hora quiere que el niño coma, ¿no? Y le genera ansiedad al niño. El niño en ese momento no tiene hambre, entonces termina golpeándole, abriéndole la boca, cerrándole los ojos y abriendo la boca y que mastique. No, no puede hacer así. Producirle distracciones frecuentes, darle el celular, darle la laptop, verle la televisión, y el chiquito distraído por eso, ir dándole de comer. Mala técnica alimentaria. Un ambiente inadecuado, ¿no? Que no tengan dónde comer, ¿no? Salen del trabajo, tiene que el papá ir a trabajar, lo recoge del colegio, y mientras está yendo a la casa, la madre en el carro le está dando de comer, porque ellos llegan y tienen que volver a trabajar, ¿no? O los niños que van al trabajo de los papás, en una tienda, por ejemplo, y comen ahí detrás del escritorio de la tienda, donde está la caja, en un lugar no apropiado, no en una mesa, ¿no? O la otra técnica inadecuada es que el niño no ejercite sus destrezas para comer, ¿no? Pedir que lo haga porque se ensucia y no tengo tiempo para lavar la ropa, limpiar la casa, entonces mejor le doy yo. Mal también. Forzar a comer genera un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? No podemos hacer eso, ¿no? El niñito llora, sufre y es un martirio para todos. ¿Qué podemos recomendar? Tranquilizar a la mamá, ¿no? Los niñitos van a comer en un determinado momento. Si es un trastorno de la conducta alimentaria, pues hay que darse cuenta cuál de estos aspectos es, en cuál de esos 4 grandes grupos encaja el niño, y darle tratamiento respectivo. Hay que superar la neofobia, es decir, la neofobia es el temor a lo nuevo. Por primera vez le queremos dar brócoli y el chiquito pues lo mira feo, le parece un árbol y no quiere comerlo, es duro, tiene mal sabor. Pues ir insistiéndole, como el brócoli tiene unas bolitas pequeñitas, pues sacarle una bolita y decir, a ver, comete esa bolita primero. Al día siguiente unas 2 bolitas, después la ramita, hasta que finalmente todo el brócoli como si fuera un arbolito. Una mala técnica es solo ofrecer lo que el niño quiere, ¿no? Todos comen en la casa menú y el niño no come un plato a la carta. O sea, todos hacen hoy día pescado frito y al chiquito le tienen que preparar su chicharrón, porque él no come eso. Es una mala técnica, ¿no? No darle suplementos, habitualmente no funcionan. No funcionan. Hay medicamentos que, por ejemplo, para la anemia, dicen, ¿no? Debe tener anemia. Pedimos exámenes de sangre, pedimos exámenes de orina, de heces, todos salen normales, ¿no? Y ya te agarras de que tiene anemia y le das. A la semana viene el niñito igualito que no quiere comer y con la hemoglobina normal, igual no come, ¿no? Porque hay un trastorno de la conducta. Estas anorexias por comportamiento, hay que recuperar el hecho de que comer es un placer, sentarlo al niño en la mesa, compartir, hablar todos, ¿no? Y tranquilizar a la familia, ¿no? De que así coma poquito, pues come poquito y después de un rato le volvemos a dar lo mismo, y unos 20, 30 minutos es suficiente. No prolongar la comida más allá de los 30 minutos. Que deje que el niño determine cuánto va a comer y no reemplazar la alimentación por leche. Ya está bien, no comió nada, démosles leche, démosles un suplemento, ¿no? Que sale en la televisión. No, no, no. Lo único que hacemos es vendarnos los ojos. Al niño es más fácil tomar leche que comerse un locro, entonces va a querer la leche, pues, y no, la leche no es el alimento ideal. Muy bien. Este es un capítulo, una parte de la, de la pediatría, que es de la pediatría ambulatoria,
Y muchas de las cosas que les hemos dicho aquí, pues ojalá que las recuerden cuando estén, que cuando estén frente a los pacientes y los pacientes vengan y te pregunten, ¿por qué no quiere comer mi hijito? ¿No? Y no seamos tan ligeros en decirle, pues sabe qué, señora, dele este jarabe que tiene hierro, vitamina A, C, D, E, todo el abecedario, y va a comer. Tampoco debemos darle, este, hay algunos jarabes que tienen estimulantes del apetito, ¿no? Pero estos estimulantes del apetito generan un apetito falso. Es como cuando un paciente no puede dormir porque tiene preocupaciones económicas y no quiere dormir y le damos un medicamento, una benzodiazepina para que descanse. No le estamos solucionando el problema, lo estamos engañando, le estamos dando algo para que duerma, pero el problema económico sigue cuando debemos decirle vaya a trabajar señor, haga plata, por decirles, ¿no? Igual es esto. El chiquito tiene un trastorno de la conducta porque la madre no le presta atención, ¿no? Y si nosotros le damos un estimulante del apetito, pues, ¿quién le va a dar de comer cuando el niño tenga mucha hambre si la mamá no le presta atención? Entonces, veamos cada caso en forma particular, ¿no? Y lo primero que tienen que hacer es descartar que el niño no tenga una enfermedad orgánica. Si no la tiene, pues bien, podemos ir evaluando cuál de estos 4 cuadros puede ser, ¿ya? Muy bien, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? Creo que no, Muy bien, está claro. listo. Muy bien, ha sido para mí un gusto enseñarles. Me falta todavía un par de grupos, me parece.